altas. Andrés Asiaín viene comentando aquí, yo diría paso a paso todo lo que está ocurriendo. Y a mí la verdad me gusta en este programa darle crédito a personas que estudian, van anticipando y las cosas van ocurriendo. Andrés, vos venías comentando que esto iba de mal en peor y lamentablemente hoy fue un viernes negro para la economía argentina, aún con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, nosotros, digamos, no es que hacemos magia. Del Centro de Estudios Carolina Ortiz lo que hicimos son los números. Claro. De cuando se firmó ese acuerdo con el Fondo Monetario, decimos, los números del acuerdo no cierran. Digamos, nosotros dijimos, van rumbo a un formal waiver, Sí. que es un pedido de perdón, que es lo que pasa cuando no podés cumplir con lo pactado con el FMI. Y recién ahora, 2 o 3 meses después, las consultoras, incluso amigas del gobierno, empiezan, de banco como JP Morgan, empiezan a plantear escenarios diciendo no alcanza los dólares. ¿Qué es lo que hizo saltar, digamos, las chispas y ver que la situación se complicaba? Bueno, la licitación de letras, porque el gobierno tenía parte de su deuda externa, incluso los vencimientos más abultados de cortos plazos están en unos títulos que son letras, que son como un título de deuda de corto plazo que muchos lo tienen tenedores locales. Claro. El gobierno hizo todas las proyecciones como que las letras se renovaban todas. Y nosotros planteamos, no, mirá, en un escenario que hay una corrida cambiaria, que hay fuga de capitales, lo más probable es que no se renueven esas letras. Bueno, ¿qué pasó? En la última licitación se renovaron la mitad. Entonces, eso encendió luces de alarma, más un hecho que nosotros analizamos que dijimos, no van a poder cumplir la meta de reservas del FMI. Y el gobierno se dio cuenta que no iban a cumplirlo, entonces dijo, vamos a licitar cada vez menos dólares. Y eso encendió otra alarma, porque ahí el propio gobierno desnudó que si seguía vendiendo la cantidad de dólares que estaban vendiendo, no alcanzaban los dólares del FMI para cumplir con la meta de reserva. Le quedan 5.000 millones de dólares en las reservas que pueden perder para mantener el acuerdo. Pierden más de 5.000 millones de dólares y están afuera. De acá hasta que venza el acuerdo. Cada 3 meses le van a prestar 5.000 millones de dólares. Quiere decir que lo que le presten, que supuestamente no lo iban a usar y no lo iban a pedir, obviamente que lo van a pedir, descartar que van a pedir todo el tema si se lo dan. Claro. Lo tendría que calzar justo con lo que pierden. El tema es que hicieron las cuentas mal. Plantearon escenarios Ahora, de renovación Andrés, de deuda y el fuga de capitales inexistente. Andrés, uno se pregunta, ¿para qué sirvió el acuerdo con el fondo si la verdad que la economía hoy está peor que hace 2 meses atrás? Mira, si hacemos una comparación, en la última etapa del gobierno de Cristina estaba Axel Kicillof puteando a colores a los fondos buitres al juez Griesa y el riesgo país. 2 años y medio, 3 después, habiendo pagado todos los fondos buitres, habiéndole ido y agachado la cabeza con el presidente norteamericano, pedido perdón a los empresarios españoles por expropiar Repsol. Hiciste 3 años todos los deberes. fueron al FMI Hiciste y todos los los genios de deberes. las finanzas, Claro. los genios de las finanzas que se autoproclamaban genios de las Sí, finanzas, sí. tienen un riesgo país más alto. Antes lo puteábamos en colores y ahora esto, que hicieron todo lo que le pidieron, tiene un riesgo país más... Claramente, este proyecto no tiene sustentabilidad, pero es obvio. Mira, yo tuve la suerte de ir al Senado cuando se firmó Sí. lo de los fondos buitres y yo hice un análisis muy claro. ¿Van a pedir esta plata? ¿Ustedes quieren pagar para salir del veraz y que le presten guita? Bueno, dije, ¿cuáles son los proyectos de inversión que tiene la Argentina, que ustedes me imagino que habrán presentado a los senadores, que tengan un rendimiento que le permita generar la capacidad de repago de esa deuda que van a tomar? Y los senadores dijeron, no presentaron ningún proyecto de inversión. Entonces estuvieron 2 años y medio, 3, tomando deuda y Claro. la usaron para nada. Exacto. Sin generar capacidad de repago. Es obvio, si vos te endeudás, no hay que ser un genio. Vos tenés un negocio, el Estado tiene algunos problemas, empezás a tomar deuda, no solucionaste los problemas. Conseguiste guita prestada. Ahora, si vos esa guita la invertís para generar capacidad de repago, muy bien. Ahora, si esa guita la patinás, después te empiezan a caer la factura y no tenés con qué pagar. Y es lo que está pasando hoy en la Argentina. Están empezando a caer la factura de pago y estos liberales que supuestamente tenían a todos el apoyo de los mercados y la lluvia de dólares, son intervencionistas porque Claro. están sostenidos por estados nacionales, están sostenidos por un organismo internacional como el FMI y las que tienen para salvarse y llegar sin que le explote a las elecciones es que le pongan guita a algunos bancos centrales. Están rosqueando eso con los chinos y con otros países. No tienen inversores privados. Entonces, la situación es la que todos preveíamos. No hacía falta ser muy despierto. Vos tomás deuda, no generás capacidad de repago, no invertís en proyectos que te permitan pagar la deuda, no podés pagar la deuda.
Y Mariano, esto repercute, bueno, claramente sobre precio, ni hablar, sobre economías regionales, la disparada del dólar. ¿Tiene techo o ahora ya no tiene techo el dólar? Mira, va a seguir subiendo, no hay muchísima incertidumbre, no hay ningún ancla acá, excepto los salarios. La Argentina está en una situación muy complicada, comparto con el diagnóstico de Andrés, la situación es muy endeble. El gobierno nacional también está perdiendo cada vez más credibilidad. Fíjate que este año dio 3 metas de inflación, primero entre el 8 y el 12%, después el 15%, después ahora con el Fondo Monetario Internacional entre el 27 y el 32%, y no va a cumplir ninguna de las 3. Los años anteriores tampoco cumplió ninguna meta. Ya se perdió. El único sostén que tiene un gobierno neoliberal es la credibilidad. Este gobierno ya no tiene más credibilidad. La gente lo observa, la inflación va a seguir creciendo, y si aumenta la inflación y aumenta el dólar, esto se retroalimenta, como decíamos ayer, y la situación se vuelve mucho más frágil, y particularmente sobre las industrias, y las industrias implican pérdida de puestos de trabajo. Hay una destrucción de empleos muy muy grande. Desde el año 2006 que no teníamos un nivel de desempleo de 2 dígitos. Este año vamos a tener 2 dígitos de desempleo de vuelta. Y más una precarización laboral impresionante. Así que el contexto macroeconómico local, internacional, es complicado, pero lo que está ocurriendo acá en la Argentina son problemas autoinfligidos. En la historia económica nacional nunca se tomó tanta deuda en tan poco tiempo, y la utilización, como decía Agustín, Andrés, fue un desastre. Para nada. Estamos endeudándonos récord. Y Andrés, ¿vos cómo estás analizando? Porque el gobierno daría la impresión que realmente está bailando sobre la cubierta del Titanic, está chocho con el escándalo y está favoreciendo el escándalo de los cuadernos y está, digamos, peleándose con todos los sectores de la vida argentina, pero no está atendiendo el día a día de la economía, que cae como cayó hoy, ¿no? Sí, viendo esto uno nunca puede, digamos, terminar de sacarse la mirada algo paranoica o conspiranoica, digamos, de lo que está pasando en Argentina y lo que pasó en Brasil. Si uno pensaba, no, con este nuevo plan Cóndor mediático judicial van por los líderes populares, ¿no? Para descabezar los proyectos populares, y con las denuncias de corrupción, donde en realidad lo que no se discute es cómo se financia la política, ¿no? Porque si discute en serio la corrupción, decir, bueno, tenemos un proyecto de financiamiento alternativo de la política, que es una caja negra que abre el camino de que es estructural, digamos, porque así se financian los partidos políticos de todos los colores, ¿no? Pero iban por los líderes populares, pero uno ve como en Brasil destruyeron Petrobras y Obertrecht, que son 2 empresas grandes que le competían, por ejemplo, muchas licitaciones internacionales a empresas norteamericanas, europeas, y ahora como empiezan a meter grupos empresarios argentinos también a degüello, y uno empieza a pensar, por ahí no venían solo por los líderes de esos proyectos nacionales, sino por todo el entramado económico de esos países emergentes de Sudamérica, que podían empezar a disputar algunos intereses geopolíticos y económicos a los grandes potencias. Porque las empresas empiezan a perder y después las venden o las compran desde el exterior a nada. Porque le compiten en las licitaciones. Obertrecht estaba ganando licitaciones en América Latina, que antes el Banco Mundial hacía una licitación, la ganaba una empresa yanqui europea. Estaba ganando en Estados Unidos. Por eso mismo. Sin socios locales, lo cual era muy preocupante para Entonces, ellos. a eso... aviones Embraer compitiendo con las grandes empresas, por ejemplo. Entonces la lógica del otro lado es, a estos tipos hay que barrerlo porque nos empiezan a jugar en el mercado, digamos, internacional. Y acá no sé, yo me preocuparía si sería Paulo Roca. Pero si acá... él que se creía que ese que la tenía atada no vienen por su cabeza también, porque Techin es una multinacional con escala global, hay muchos grupos locales que con su falta de conciencia nacional, de que tienen que fortalecer un Estado nacional fuerte, con apoyo popular, para disputar en el plano internacional realmente, digamos, a escala de negocios globales, y siempre con esa mirada chiquitita, ¿no? Antipopular, anti no sé cuánto, y se terminan entregando solos, porque ahora me parece que vienen por todo.
Y entonces ahí uno ya no sabe, ¿no? Cómo juega, para quién juegan, dónde están parados los distintos jugadores de la política, si responden a intereses locales, internacionales, se meten servicios, inteligencia. Ya se arma un entramado que es una ensalada que es difícil de ver. Hay pendiente obra pública y de estas empresas. ¿Qué va a pasar? Porque en otros países la suspendieron. Acá que van a suspender obras de Techín, obras de Pablo Rocha. Hoy la CGT se fue a reunir con el gobierno y les dijo, está en riesgo 150.000 puestos de trabajo. En principio lo que se está realizando sigue, pero lo importante es que hacia adelante no va a haber más obra pública por licitación como se venían realizando, sino a través de estos programas de participación pública-privada. Y los nuevos jugadores no son ninguno de estos que están en los cuadernos. Bueno, anoche lo decía Pino Solanas acá. Dice, un nuevo forma de corrupción, porque son jugadores que... Están gastados. No, y en algunos casos son nuevos... Lo descubrieron. Porque son nuevos también socios del gobierno, ¿no? Sí, pero ponen a la región en una situación muy complicada. Sí. Uno dice, a veces cuando ve estos programas económicos, dice, ¿estos tipos realmente tienen un programa económico o son autodestructivos? ¿No? Porque por ahí la política de este nuevo Plan Cóndor era esta emergencia que hubo en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, de un nuevo eje de países con cierta autonomía de Washington, con cierto despegue económico, con grupos empresarios que crecían, con fortalecimiento. Es decir, muchachos, vamos a pararle la mano, ¿no? Entonces, los operadores judiciales, mediáticos, ya no responden solo a intereses de la política local. Por ahí hay algunos intereses más grandes detrás, y eso te explica también por qué este gobierno vendió el país por 15.000 millones de dólares. Le salió a las potencias quedarse con la Argentina. Bueno, ahí está no es tanta plata. Ahí está la destrucción de UNASUR. Frente a UNASUR trataron de crear la Alianza al Pacífico, que no tiene absolutamente nada de vínculos entre ellos, que no sirve para nada, pero están destruyendo la UNASUR. Incluso el canciller de Colombia hoy mismo dijo que se van a retirar de UNASUR. Sí, muchas veces por eso. Creo que a veces nos quedamos encerrados en la política local y no nos damos cuenta que por ahí estamos viendo fichas, ¿no? Y nos están pasando por arriba en la topadora, ¿no? Mientras nos estamos peleando nosotros, sacándola a dagazos. Es muy interesante lo que acabas de decir, Andrés. Desconociendo cómo juegan muchos actores de la vida política, incluso de Argentina, que hoy están calladitos la boca, ¿no? Y que uno no sabe si están detrás de alguno de esos movimientos o no. Es también para llamar la atención. ¿Vos, Mariano, cómo lo ves? Sí, es dramático. Me parece que el Fondo Monetario Internacional está jugando a que Argentina pueda repagar la deuda. Obligó al gobierno a liquidar menos reservas. Sin embargo, hoy las reservas cayeron en 646 millones de dólares. Es una pérdida impresionante, considerando que el tipo de cambio aumentó un 4%, que se fue a 30 pesos. ¿Te digo algo? Sí. A ese ritmo, en menos de 10 días, Argentina incumple el acuerdo. Sí, por eso no va a las reservas, el acuerdo no lo va a cumplir tampoco por inflación. Argentina va a necesitar, si este gobierno quiere ser reelecto, va a necesitar algún adelanto muy importante del crédito tomado y algún crédito adicional también, porque con la fuga de capitales que se produjo en los últimos 12 meses y que se está intensificando ahora, no van a llegar. No van a poder llegar, no van a poder cumplir el mandato si no hay oxígeno de algún otro lado. Y lamentablemente ya esta situación ya la vivimos, no hay posibilidades. Mientras más tarda el gobierno en bajar la tasa de interés, más se destruye la industria, menos capacidad de repago va a haber y por lo tanto, si hay menos capacidad competitiva, bueno, el dólar tiene que subir más y esta situación se vuelve explosiva. No se puede sostener tasas de interés. Hoy siguió en el 50%. Si el gobierno llegara a bajar levemente la tasa de interés, el dólar no queda en 30, se dispara aún más. Entonces, es una encerrona totalmente. Grecia no fue al default porque el Banco Central Europeo compró toda la deuda que estaba en el mercado. Nosotros no tenemos quien nos compre toda la deuda que estamos en el mercado. No hay Banco Central Europeo. No hay Banco Central Europeo. El FMI te compró una parte chiquitita, compró lo que emitiste en estos últimos 3 años. Estamos en un problema serio. Muy, muy serio. Los que tienen deuda nacional en pesos, me parece que perdieron muchísimo. El apoyo del Fondo Monetario Internacional es para preservar a los acreedores internacionales con deuda en dólares y que seguramente
con estas cuentas y cómo viene manejándose la situación, va a tener que haber una quita también, una reprogramación de pagos, y Argentina de vuelta va a estar en una situación dramática, y lo que termina ocurriendo es una regresión distributiva impresionante. No, me parece que hay que alejarse al Rodrigazo para encontrar una regresividad distributiva tan importante como la que se ha generado en estos 2 años y medio. Y la recesión profundizándose, ¿no? Sí, sí, o sea, con este programa la economía, digamos, no tiene salvación. El proyecto firmado con el FMI dice, vamos a achicar el gasto público, vamos a achicar el ingreso privado y por lo tanto el consumo, digamos, por lo menos de la parte asalariada, porque las proyecciones de salarios son por debajo de la inflación. Sí. Pinchando esos dos motores, planifican que mediante un milagro de confianza explota la inversión y explotan las exportaciones porque se recupera un poco la cosecha, digamos. Es de nuevo la tesis del primer año de Macri, ¿se acuerdan la del segundo semestre? Que había empezado con que venía el shock de confianza y la lluvia de inversiones, con un salto exportador de inversión. Vuelven de nuevo a lo mismo y imagínate, si no funcionó el primer año, que por lo menos tenía el aval de haber ganado una elección y ser nuevo, ahora que están re quemados y con el FMI y sabiendo que no llegan, ¿quién va a meter un mango para generar ese shock de inversión? Pero no, yo lo que creo es que ya tenemos que empezar a pensar un programa alternativo, ¿no? No hay que caer en el desánimo, porque en realidad muchas de las trabas y dificultades que tiene la economía argentina son autoimpuestas, ¿no? Autoimpuestas por intereses, por lobby, tanto locales como internacionales. Pero Argentina, digamos, está en una posición aún hoy en día con todas estas cargas para sostener un proceso de recuperación económica, ¿no? Pero con hay que un programa apuntar bien alternativo. la mirada. ¿Cómo? Pero con un programa alternativo. Con un programa no con alternativo. este. Obviamente, si vos vas a avalar el programa del FMI, Claro. no hay posibilidad de desarrollo económico, totalmente. ¿no? Pero por fuera de ese programa hay oportunidades, creo que tenemos que empezar a pensar ya con una mirada de futuro, ¿no? Bueno, gracias Andrés como siempre, gracias Mariano, sobre todo gracias por la seriedad, porque bueno, los pronósticos se van cumpliendo, por eso los